Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה, גילה ורינה דיצה וחדווה, יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי כלה, בואי בשלום, עטרת בעלה.
Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el cuarto estudio de la serie titulada Las fiestas de Yahweh. Hoy veremos el tema Shavuot o las semanas. Bien, como ustedes pudieron observar, empezamos con un jalel que se llama Boí Kalá, que significa ven novia. Hace tiempo una persona hizo un comentario en el video titulado Las bodas del Cordero y comenta que esta letra y música pertenecen al cantante Andrea Bocelli. Pues déjenme decirles que este es un canto sumamente antiguo en el pueblo de Israel, y quise empezar con este jalel porque lo que hoy veremos tiene mucho que ver con este canto y con el video. Dentro de estas 7 fiestas hay 3 que tienen un grado de mayor importancia. Todas las 7 son muy importantes, pero estas 3 espiritualmente tienen un significado muy especial. Primero, porque marcan las 3 cosechas, y segundo, porque eran las que se celebraban directamente en Jerusalén, y esto lo veremos dentro de este estudio. Estas 3 fiestas que se celebraban allá en el templo son, la número 1 es Pesach, la número 2 es Shavuot y la número 3 es Sukkot. Bien, veamos ahora el video que estamos viendo cada semana para comprobar que ninguna de las fiestas habla de algún rapto. Después veremos el significado de la palabra Shavuot y proviene de la raíz Shavua. Bien, veamos entonces este video. Y cuando nosotros estudiamos en Levítico 23 las 7 fiestas de Israel, las 7 fiestas de Israel no son de Israel, son de Dios. Son 7 fiestas de Dios. ¿Por qué? Se las dio para que Israel las representara, pero son las 7 fiestas del Señor, de Jesucristo. Y Cristo en su primera venida cumplió 4 fiestas: la Pascua, cuando cenó con los discípulos; los panes sin levadura, cuando fue enterrado; la fiesta de la expiación, cuando él fue crucificado; y Pentecostés 50 días después. ¿Cuántas fiestas quedan para cumplirse? 3. Las trompetas, Yom Kippur, que es la expiación, y Sukkot, que son los tabernáculos. Si nosotros no estudiamos las fiestas y no entendemos que son representaciones de lo que Jesucristo es, porque todas las fiestas hablan de la persona de Jesucristo, no vamos a entender el arrebatamiento de la iglesia. Bien, después de ver el video, veamos entonces ahora el significado de la palabra Shavua. Literalmente hecho de 7, una semana, especialmente de años, semana 7. Bien, después de haber visto entonces de dónde proviene la palabra Shavuot, voy a leerles 2 textos, uno católico y el segundo evangélico, para comprobar que la madre le ha enseñado a sus hijas, y en la descripción del video les voy a dejar los 2 links por si alguien los quiere checar. ¿Y por qué? Porque por aquí no se inventa nada. Bien, vamos al texto católico que dice: Pentecostés es una palabra de origen griego que significa 50. Los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, donde daban gracias a Dios por las cosechas, es decir, daban gracias por el fruto nacido de la tierra. Después cambiaron el significado para dar gracias por la ley entregada a Moisés en el Sinaí, la alianza del Antiguo Testamento, donde Dios se compromete a estar con su pueblo siempre y ellos a cumplir los mandamientos. Bien, con este texto la Iglesia Católica entonces declara que el pueblo de Israel cambió el significado de la fiesta de Shavuot. Bien, vamos a ver ahora el texto cristiano evangélico, y dice lo siguiente: Hace unos días celebramos la fiesta de Pentecostés. El capítulo 2 del libro de Hechos empieza diciendo: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y allí en medio de aquella reunión nace la iglesia. ¿Pero qué es Pentecostés? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? A veces me parece que mucha gente piensa que Pentecostés comienza con la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, se trata de algo diferente. Pentecostés es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Shavuot, es decir,
la fiesta de las semanas, de la cual encontramos mención en el Pentateuco. Inicialmente estaba asociada a una celebración agraria en la que se agradecía a Dios por su provisión en la tierra prometida. Con el paso del tiempo, cuando empezó a darse la diáspora judía, y ya no tenía ningún sentido agradecer a Dios las cosechas, puesto que vivían en tierras extranjeras, y llegó a dársele otra connotación, y a festejarse por un motivo diferente. Lo que empezó a celebrarse en Shavuot fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y es así como el mundo judío lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Bien, pues hemos visto y comprobado que tanto la madre como la hija creen que el pueblo hebreo primero celebraba una cosa y que después la cambiaron por otra. A continuación vamos a comprobar tanto su ignorancia como sus falsedades. Pero antes de esto voy a hacerles dos preguntas a ambos, católicos y cristianos, y son las siguientes. Número 1. En el desierto, ¿el pueblo de Israel ya sembraba la tierra y cosechaba su fruto? Y número 2. ¿La Torá les fue dada antes o después de su primera cosecha? Por lo tanto, después de la salida de Misraim, y exactamente a los 50 días después de esta salida, nuestro Abba Yahweh entregó su Torá a su amado pueblo de Israel. Bien, vamos a ver ahora estas dos respuestas en la misma Torá, que es la palabra de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos al libro de Vaikra o Levítico, capítulo 23, verso 10, y dice: Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Por consiguiente, Yahweh fue muy claro al decir después que entren a la tierra prometida. Por lo tanto, la entrega de la Torá fue dada antes de entrar a la tierra prometida. Por consiguiente, el pueblo hebreo llevaba muy bien el calendario que Abba Yahweh les había dado. Bien, vamos nuevamente ahí a Vaikra, capítulo 23, versos 15 y 16, y dice: Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana, contarán 50 días, y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Bien, entonces hagamos cuentas. Si la fiesta de los panes sin levadura se celebra el día 15 de Aviv y ese día es de completo descanso, la Escritura dice que el día después de descanso, ¿cuál es el día después del día 15? Pues es el 16. Por consiguiente, y a partir de ese día se contarían 50 días, y el verso 16 que leímos anteriormente dice: hasta el día después de la 7ª semana. Entonces, si multiplicamos 7 por 7, pues nos dan 49, más el día después de la 7ª semana son los 50 días. Entonces, pues no hay ninguna equivocación en el calendario de Abba Yahweh. Por lo tanto, la Torá se entregó el día 6 del mes de Sivan, y lo comprobaremos cuando lleguemos a esa parte. Bien, por lo tanto, católicos y cristianos o no saben lo que dice la Escritura, y si lo saben, pues tuercen todo a como les conviene, porque ya vimos en el estudio anterior que para ellos sí es muy conveniente hablar y pedir sus primicias económicas. Ahí sí ponen mucho énfasis y ahí sí toman cosas de la Torá. Cuando dicen, dice la Escritura, ahí sí existe para ellos la palabra de Abba Yahweh, pero para lo que no les conviene, pues simplemente la Torá no existe para ellos. Bien, entonces, Shavuot conmemora también la entrega de la Torá y fue dada en el día 50 después de su salida de Egipto, como veremos más adelante. La época de la entrega de la Torá, que significa enseñanza e instrucción, ¿por qué se enfatiza en decir la época de la entrega de la Torá y no la del recibimiento de la Torá?
porque la Torá se entregó el 6 de Sivan, mas el recibimiento de la Torá continúa durante todos los días del año. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Deuteronomio capítulo 17, versos 18 y 19, y dice: cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los Levim usan. Permanecerá con él y él la leerá todos los días por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh su Elohim y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca. Por consiguiente, cada vez que leemos la Torá es como si la estuviéramos recibiendo hoy, porque todos los días estaremos viendo la palabra de la Torá como nuevas. Bien, el nombre Shavuot proviene de la Torá. 7 semanas has de contar a partir del tiempo del comienzo de la cosecha del trigo, y observarás la festividad de las semanas ante el Eterno. Esto ya lo vimos en Vaikra Levítico capítulo 23 versos 15 y 16. Bien, todo esto que acabamos de ver es una pequeña introducción al día 50 de Shavuot. A continuación veremos el verdadero significado de esta fiesta, ya que tanto la madre como la hija dicen que el pueblo hebreo cambió el significado de este tan importante acontecimiento. La madre católica dice: los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, después cambiaron el significado. Y la hija cristiana dice: y ya no tenía ningún sentido agradecer a Dios las cosechas, puesto que vivían en tierras extranjeras, y llegó a dársele otra connotación y a festejarse por un motivo diferente. Lo que empezó a celebrarse en Shavuot fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y así es como el mundo judío lo sigue haciendo en la actualidad. Esto es lo que dicen tanto la madre como la hija. Bien, entonces nosotros, conforme a las escrituras, comprobaremos estas falsedades. La escritura nos muestra que cuando Israel estuvo en el desierto, todo el pueblo se preparó durante 49 días. ¿Pero para qué se preparó? Pues nada más ni nada menos que para recibir la enseñanza e instrucción de Abba Yahweh. Esta entrega de la Torá es una representación de la boda del Creador con el pueblo de Israel, que representa a la esposa. La Torá representa el contrato matrimonial entre Abba Yahweh y su pueblo Israel. Este contrato matrimonial en una boda judía se llama Ketubá, en el cual están los derechos y obligaciones de los esposos. Incluso hice un video titulado Las bodas del Cordero. Ahí es donde hablo más ampliamente de esto. Bien, entonces, nuestro Abba Yahweh tomó como esposa al pueblo de Israel, y durante los últimos 3 días antes del día 50, los varones no podían estar con sus mujeres. Era un acto total de purificación. Tenían que presentarse limpios delante de Abba Yahweh para recibir su enseñanza e instrucción. Nuestro Creador de todas las cosas, que es el Rey de Reyes, el dueño de los cielos y la tierra, hablaría personalmente al pueblo de Israel. Nos daría su enseñanza e instrucción, nos daría en su palabra, y a través de ella nos enseña la forma correcta de cómo vivir, de lo que hay que hacer en este mundo. La finalidad de toda nuestra existencia se encuentra ahí, y cómo lograrla, y cómo difundir este conocimiento y enseñanza se encuentra ahí, en la Torá. Pero los rebeldes no lo entienden. Todo tiene un propósito. Nuestro Abba Yahweh diseñó todo perfectamente. No existe ni un solo margen de error, porque nuestro Abba es perfecto. Por lo tanto, su palabra, que es la Torá, es perfecta. Bien, veamos los siguientes versos que están en Shemot o Éxodo capítulo 19, versos del 1 al 6, y dice: en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Misraim, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinai. Después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinai, ellos acamparon en el desierto.
ahí delante de la montaña. Israel acampó. Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que yo hice a los Mizraim, cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Bien, entonces desde ese momento nuestro Abba Yahweh separa al pueblo de Israel de los demás pueblos para hacerlo un reino de Coanim y para hacer luz a las naciones. La Torá que les fue dada no fue para ellos solos, ni para que la escondieran. La recibieron para enseñar a los demás pueblos. Esa fue la misión encomendada que Abba Yahweh le dio a su pueblo, y Kefa lo comprueba en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, y dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Por lo tanto, quien diga que Yahweh desechó a su pueblo miente. Nuestro Abba nunca desechó ni hizo a un lado a su pueblo. El Shaliach Saúl lo dice muy claramente en Romanos capítulo 11 versos 1 y 2 y dice: en ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Elías? Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo. Bien, entonces los versos anteriores nos confirman que Abba Yahweh no desechó a su pueblo, sino que desde mucho tiempo atrás los escogió para ser su propio tesoro preciado, como vimos en los versos de Shemot 19, versos del 1 al 6. Bien, ahora vamos a leer los siguientes versos ahí mismo en el capítulo 19, versos 7 y 8 de Shemot, y dice: Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Yahweh. Bien, las palabras que dijo todo el pueblo es la declaración de la esposa que se compromete con el esposo. La esposa ha aceptado el contrato matrimonial, comprometiéndose a hacer todo lo que está escrito en él. Bien, vamos ahora a leer los versos del 10 al 16 y dice: así que Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinai delante de los ojos de todo el pueblo. Moshe descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Él dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no se acerquen a una mujer. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Bien, cuando una pareja se casa en Israel, se casa bajo una jupá. Esta jupá está abierta por sus cuatro costados y con un techo, como vimos en el Jalel del principio del estudio. Bien, el verso 16 dice que una nube espesa estaba sobre la montaña. Este es el techo representativo de la jupá. Y así como la jupá está descubierta por los cuatro costados, así estuvo el pueblo de Israel. No había nada que cubriera algún costado donde se encontraban. Después dice el mismo verso: un shofar sonó tan altamente que todo el pueblo tembló.
Imagínense, mis amados, cómo sonará entonces el shofar del que habla Mateo capítulo 24, verso 31. Bien, después de esto, Yahweh entregó las 10 palabras o mandamientos al pueblo de Israel, y esto lo podemos ver en Shemot capítulo 20, versos del 1 al 17. Estas palabras Yahweh las dio a su pueblo Israel para que ellos proclamaran su nombre, sus enseñanzas, sus instrucciones y sus fiestas. El Rey de Reyes bajó personalmente para casarse con su pueblo Israel. Desde ese momento, el pueblo se convirtió en la esposa de Abba Yahweh. Después de muchos años, este pueblo pecó y abandonó sus enseñanzas e instrucción, convirtiéndose en una esposa adúltera y fornicaria, por lo cual Abba Yahweh le dio carta de divorcio, que en hebreo es Sefer Keritut. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Yirmeyahu Jeremías, capítulo 3, versos del 6 al 8, y dice: En los días de Yoshías el rey, Yahweh me preguntó: ¿Has visto las cosas que la reincidente Israel ha estado haciendo? Ella sube toda la colina despojada y bajo todo árbol frondoso y se prostituye así allí. Yo dije que después que ella había hecho todas estas cosas, ella regresaría a mí, pero no ha regresado. Mientras tanto, su bella hermana, Yahudá, ha estado observando. Yo vi esto, a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio. Por tanto, la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Bien, entonces estos dos versos nos muestran dos puntos muy importantes. Primero, que el cristianismo no ha querido reconocer. Estos versos hablan perfectamente de las dos casas de Israel, Efraín y Yahudá. Y número 2, a quien Yahweh le dio el documento de divorcio fue a la casa de Israel, no a la casa de Yahudá. Bien, el Tanaj presenta a la casa de Israel como la esposa adúltera y fornicaria. Mas sin embargo, aunque a nuestro Abba Yahweh le dolió abandonar a la casa de Israel, él mismo habla de la siguiente manera. Bien, vamos al libro de Isaías capítulo 54, verso 6, y dice: porque Yahweh te ha llamado de regreso como una esposa abandonada y golpeada con dolor. Una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada, dice Yahweh tu Elohim. Bien, este verso habla claramente de las dos etapas del pueblo de Israel. Primero dice que Yahweh ha llamado de regreso a la casa de Israel, y segundo, menciona que muchos años atrás, cuando se casó con Yahweh, con su pueblo, con él en el monte Sinaí, fue en la juventud del pueblo de Israel, o sea, apenas comenzaba como pueblo. Vamos a ver el siguiente verso y comprobemos lo que dice el profeta Yirmeyahu en el capítulo 2, verso 2, y dice: Ve y grita en los oídos de Jerusalén que esto es lo que Yahweh dice. Yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuánto, como una esposa me amabas, cómo me seguiste por el desierto por medio de una tierra sin sembrar. Bien, este verso entonces confirma todo lo anterior. En el desierto era solo un pueblo, no había sido dividido en dos reinos o dos casas. Por eso Yahweh dice: ¿cómo me seguiste por el desierto? Todo esto es lo que no entiende el cristianismo, por eso dicen que Yahweh desechó a su pueblo, y no es cierto. Inventan sus cosas para defender su falsa doctrina. Bien, ya vimos en Romanos 11, 1 y 2 que Shaul demostró que Yahweh nunca desechó a su pueblo. La escritura dice lo siguiente. Bien, vamos a Romanos capítulo 7, versos 2 y 3, y dice: por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera. Pero si el esposo muere,
ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Bien, los versos anteriores nos dicen lo siguiente: la esposa no se puede casar con otro hombre mientras el primero vive, porque si viviendo el primero se casa con otro, se vuelve adúltera, se acarrea maldición y se le da carta de divorcio. Todo esto pasó con la casa de Israel. Se volvió adúltera porque se prostituyó con otras naciones y Yahweh le dio carta de divorcio. Entonces, ¿cómo volverá la casa de Israel a ser la esposa de Abba Yahweh? La Escritura nos dice que el esposo tiene que morir para que la mujer se vuelva a casar. Nuestro Mashiach murió por las dos casas, para que en un futuro él venga y se case nuevamente con su amada Israel. Por consiguiente, la fiesta de Shavuot es la celebración de la entrega de la Torá, el contrato matrimonial con el pueblo de Israel, y esta es una celebración de muchísima importancia. En el texto cristiano evangélico que leímos anteriormente, dice lo siguiente: hace unos días celebramos la fiesta de Pentecostés. El capítulo 2 del libro de Hechos empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ahí, en medio de aquella reunión, nace la iglesia. Bien, vamos a ver si esto que dicen es verdad. Vamos al libro de Hechos y veremos los versos, tanto en su traducción Reina Valera como en la hebrea, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en la traducción Kadosh dice: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. Bien, vamos a analizar primeramente el verso de su traducción que dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Analicemos primero esta parte. Primer punto: ¿en ese tiempo ya estaba escrito lo que le llaman el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Entonces, ¿la palabra Pentecostés era usada por los judíos? Por supuesto que no. La palabra hebrea que usaban para esta celebración era Shavuot, que significa las semanas, 7. La palabra Pentecostés proviene del griego Pentecoste y significa quincuagésimo. Busqué la palabra quincuagésimo en el Strong y no aparece. Tampoco aparece la palabra Pentecostés como tal. Bien, el hecho es que la palabra quincuagésimo o Pentecostés no tiene nada que ver con Shavuot, y los únicos que celebraban esa festividad eran los hebreos o judíos. Por lo tanto, la festividad que celebraban todos los judíos reunidos en el templo era Shavuot. ¿Cuáles eran entonces las tres fiestas hebreas que celebraban en el templo de Jerusalén? Bien, vamos a ver esto en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 16, verso 16, y dice: 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Matzah, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Bien, entonces, ¿quiénes celebraban estas tres fiestas? ¿Hebreos o cristianos? Pues por supuesto que los hebreos. Los cristianos ni existían en esa época. Y si alguno se atreve a decir que estos eran los primeros cristianos que celebraban esas fiestas, entonces les pregunto: ¿por qué los cristianos de ahora no celebran los panes sin levadura y Shavuot, que es la entrega de la Torá, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, primicias, si festejan, sacándole el dinero a los demás? Nuevamente vemos y comprobamos que ellos imponen su famosa ley Buffet. Esto sí, esto no, esto también, esto tampoco. Bien, pasemos entonces a la segunda parte de su verso que dice: estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? ¿Hebreos o cristianos? Vuelvo a preguntar: ¿quiénes celebraban esta fiesta?
Comprobemos nuevamente con la escritura y vamos al libro de Hechos capítulo 2 versos 5, 9, 10 y 11 y dice: Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Yahudá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Mitraim, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma. Judíos de nacimiento y prosélitos, judíos cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos hablar en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? Sí está claro, ¿verdad? Dice perfectamente judíos de nacimiento y prosélitos. Estos prosélitos son los esparcidos de la casa de Israel, judíos cretenses y judíos viviendo en Arabia. Solamente los judíos celebraban las fiestas de Abba Yahweh. Así que nuevamente comprobamos sus mentiras. Aquí no nació ninguna iglesia cristiana. Todos estos reunidos en el templo eran judíos. Ahora veamos el texto hebreo para comprobar aún más la verdad. Dice el texto hebreo: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer. Primeramente veamos qué es un Omer. Vamos al libro de Shemot o Éxodo capítulo 16 verso 16 y dice: aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Cada hombre debe recoger de acuerdo a su apetito. Cada uno cogerá un Omer por persona para cada uno de su tienda. El Omer es un décimo de un efa, medio galón de medida seca, 2/4. Bien, cuando el verso dice que la festividad de Shavuot llegó por la cuenta del Omer, es por lo siguiente. Vamos al libro de Vaikra o Levítico capítulo 23 versos 15 y 16 y dice: desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Bien, entonces el pueblo hebreo sabía contar perfectamente los 50 días. Y esta festividad concuerda perfectamente con la entrega de la Torá en el monte Sinai. ¿O acaso piensa el cristianismo que Abba Yahweh se equivocó al dar su calendario y sus fiestas? Lo que el cristianismo se inventa es que estas fiestas tienen algo que ver con su famoso rapto, como dice el hombre del video que vemos al principio de cada estudio. En todo lo que hemos visto, ¿hay algo que indique algo sobre su famoso rapto? Por supuesto que no, no existe ningún rapto. Bien, ya para ir terminando, entonces en el monte Sinai, en el día 50, fue entregada la Torá de Abba Yahweh a su amado pueblo Israel. Y exactamente en el día 50, en la festividad de Shavuot y en el templo de Jerusalén, que es también día de la celebración de la entrega de la Torá, a ese pequeño remanente de 120 hombres judíos les fue entregado el Ruach HaKodesh de Yahweh. En las escrituras no hay coincidencias, todo está perfectamente decretado y sincronizado con el calendario y con las fiestas de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Hebreos capítulo 8 verso 10 y dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, la Torá escrita, pues ya la tenemos. Así que de la misma manera que Abba Yahweh entregó su Torá en el monte Sinai a su pueblo, así de la misma manera Yahshua entregó la Torá espiritual con su Ruach HaKodesh, y esto lo acabamos de ver en Hebreos 8:10, y la entregó primeramente a esos 120 judíos en la celebración de Shavuot. Asimismo, cuando nosotros aceptamos y recibimos su Torá,
que es Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, también estamos aceptando su sacrificio y por consiguiente nos entrega también su Ruach HaKodesh, y es cuando entonces Él pone su Torah en nuestras mentes y la escribe en nuestros corazones. Por consiguiente, cada vez que leemos la Torah es como si la estuviéramos recibiendo hoy, porque todos los días estaremos viendo las palabras de la Torah como nuevas. Bien, entonces, para ir sintetizando esto, entonces, en el monte Sinai, nuestro Abba Yahweh entregó su Torah escrita. Y en el templo de Jerusalén, precisamente en la fiesta de Shavuot, nuestro Abba Yahweh también entregó su Ruach HaKodesh. Bien, entonces, nosotros pues no nos preparamos durante 49 días solamente, como lo hizo el pueblo de Israel para celebrar Shavuot y recibir la palabra Kadosh de Abba Yahweh. Nosotros nos preparamos año con año para celebrar sus fiestas, porque son de Él y para Él. Bien, mis amados, terminamos entonces este estudio viendo que nuestro Mashiach ha de venir para casarse con su amada Israel. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27 y el Irgalud o Apocalipsis capítulo 19, verso 7, y dice: en cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a la asamblea mesiánica. En verdad se entregó a sí mismo por ella, para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua en el mikvé, por decirlo así, a fin de presentar la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino Kadosh, sin defecto, por lo cual está complacido. Y en Irgalud 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Pues bien, mis amados en Yeshua HaMashiach, sigámonos preparando durante todos los años que nuestro Abba Yahweh tenga a bien concedernos para poder ser parte de la novia. Amigo cristiano, ¿tú te preparas para ser parte de la novia? ¿Celebras las fiestas del Cordero o prefieres festejar las fiestas del enemigo como la Navidad? ¿Sigues pensando que existe algún famoso rapto? Bien, entramos entonces pues al resumen, y la fiesta de Shavuot es para celebrar la entrega de la Torah escrita y para celebrar la entrega espiritual a través del Ruach HaKodesh de Abba Yahweh. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Kadosh, la próxima semana estaremos viendo el quinto estudio titulado Yom Teruah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes y sus familias, y les dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, bechayei olam natah betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.